Bueno, buenas tardes, amigos, amigas del volante. Ahorita me puse a grabar esto. Me desperté. Yo estaba durmiendo y me despertó mi hija, mi nieta, para venir a grabar. Y en estos días me estaba acordando del libramiento de Jalapa. No sé si alguien lo conoció, el libramiento, el que había en Jalapa, ¿no? Hace muchos años. Ahora unos No, hombre, como 60 años. Llegaba uno a la entrada de Jalapa, uno a la entrada de Jalapa y había una terracería que daba hacia la derecha y ahí subía. Ahí íbamos pasando, para pasar Jalapa. Era, era pesado ese libramiento, pero era bonito en ese tiempo. Pero bueno, vamos a empezar. Ahorita ya hablamos de las 57. Ahorita estaba pensando en hablar ¿cómo se llama? Del Al Pacífico, México, Tijuana, que va a estar largo trayecto. Pero antes de eso, quisiera decirles algo que hace unos momentos me preguntó mi hija, mi nietecita consentida, y me decía una pregunta media buena. Me decía, papá, ¿cuál es el mejor o el más seguro vehículo en la carretera? Y le decía yo, en mi experiencia, el vehículo más seguro en la carretera es un tráiler, pero en lo seco. Estoy hablando de que no esté lloviendo, que esté seca la carretera. El más seguro es un tráiler, pero también mojado, el más inseguro es un tráiler. Mojado en cosa de segundos ocurren los accidentes porque se patinan los carros y pierde uno el dominio de la caja. Entonces, al perder el dominio de la caja, viene el accidente. Pues para mí, el carro más seguro en carretera es un tráiler, pero también es el más inseguro en la carretera un tráiler cuando está mojado el pavimento. Pero vámonos a hablar de, del Pacífico. México, Querétaro. Salíamos por allá por Tlanepantla, por allá salía uno de México por Tlane, para agarrar, porque ya lo dije, pero lo voy a repetir, pues antes, donde está ahora el PRI de la Ciudad de México, el PRI nacional. Ahí estaba el corralón, era un vacío, era un terregal todo. Pero ahí estaba el corralón del estacionamiento, pagaba uno y ahí se cuidaban los carros. Entonces ahí lo mandaban a uno a cargar donde fuera. Eh, para salir, salíamos por de México, salíamos por allá por Tlán y ahí salía uno a agarrar a Querétaro. Y de Querétaro, pues ya también lo dije, pasaba uno por San Juan del Río. Que me acuerdo muy bien que para entrar a San Juan del Río era una curva así y luego era la otra así. Y para abajo, y entraba uno de bajada. Había que entrar despacio porque pues, era una bajada fuerte. De ahí seguía Pedro Escobedo, Saus, Querétaro. Saliendo de Querétaro agarraba pasaba uno por el centro de Querétaro, por el medio de Querétaro. Pasaba uno y luego ya agarrábamos para Celaya. No había autopista, teníamos que irnos para Celaya y también atravesar Celaya. De ahí a Celaya, espérenme, ya se me olvidan muchas cosas, pero seguía Salamanca, que en Salamanca también, entramos a Salamanca. Por cierto, me gustaba mucho comer o cenar, cuando me tocaba, entrando a Salamanca, me orillaba y de este lado, así del lado izquierdo, había unos restaurantes, donde se comía uno muy rico, pero muy rico. Salamanca, estaba uno a la derecha, salía uno a Salamanca. Y de ahí a Irapuato. En Irapuato hubo varios pasos. Entraba uno y
le daban la desviación para allá, le daban la desviación para acá, y total siempre en Irapuato hubo varios lugares que pasaba uno, pues hasta que se hizo el libramiento y todo eso. Pero de Irapuato nos seguíamos a, a La Piedad, sí, pero antes de La Piedad estaba, o después de La Piedad, chinga. Ay, Dios mío. No, estaba antes de La Piedad. Estaba Pénjamo. La gente de vieja, de Pénjamo, me va a entender, o la gente vieja de la carretera también. En Pénjamo pasábamos por el pueblo, pero pasábamos por el pueblo por un puentecito chiquito, donde nada más pasaba un carro para allá, otro para acá, uno para allá y otro para acá. Luego seguía Basolo. En Abasolo también pasamos por el pueblo, todo el pueblo. Luego La Piedad, si alguien no me cree de la gente joven, un día párese a la entrada de La Piedad y váyase, está el libramiento para acá y váyase caminando hacia La Piedad. Y es un puente también angosto que, que también pasábamos un carro para allá y otro para acá, uno para allá y otro para acá. Después de La Piedad, que también estaba muy bueno, porque ahí por La Piedad, cuando era tarde, noche, me gustaba mucho porque pasando por La Piedad se paraba uno y había tacos de cabeza, tacos de... O sea, había muy buena comida, las patitas en vinagre, qué ricas, ¿no? Ay, que cómo las extraño. Y de ahí, pues vámonos. Pasábamos La Piedad, vamos a bajar, luego pasábamos a Ayotlán. Ayo el Chico se llamaba, que ahora es Ayotlán, pero en sí el nombre verdadero era Ayo el Chico. Que también llegaba uno bajando, ayer una bajada para llegar a Ayo el Chico, pesadita la bajada, bajaba uno a Ayo el Chico, y ahí hubo un tiempo que trabajé yo en Expreso Nora, ahí pasábamos, entrando había una gasolinería chiquita, ahí pasábamos, muchas veces ahí dormimos, yo cuando muchas veces dormía ahí en Ayo el Chico, y en esa gasolinería nada más firmábamos, nos llenaban de diésel, que también ahorita voy a decir una cosa que la pueden buscar, quien no me crea. Cuando yo empecé a manejar, el diésel costaba 35 centavos. Entonces no existía el huachicoleo, no existía porque pues no era negocio. Eran 35 centavos el litro. Entonces, pero bueno, pasaba uno a Yotlán y seguía a Totonilco. Sí, qué bonito pueblo. También lo pasaba por el pueblo a Totonilco. Era un lugar donde se vendía mucho el tequila, también tequila y tequila de sabores. Y yo cuando venía de regreso, pues cuando fui soltero, pues nada más iba y venía, ¿no? Pero después ya casado, que también les quiero decir que, no presumir, que quede claro, porque es una chinga que tengo 52 años, 4 meses casado, y con la misma. Entonces, traía algún tequila, había uno de zarzamora que le gustaba mucho a mi señora. Pero pasaba uno a Totonilco y llegaba uno, que esa bajada estaba pesada, estaba muy pesada, a Zapotlanejo. En la entrada de Zapotlanejo, yendo de aquí de México para Guadalajara, en la entrada de Zapotlanejo había del lado izquierdo una gasolinería, no sé si siga todavía. Años que se hizo el libramiento, la autopista, y ya no pasa uno por ahí. Pero estaba una gasolinería del lado derecho y enfrente había restaurantes de carne asada con frijol bayo, caldoso, aguacatitos, cebollitas, tortillas hechas a mano, de maíz de nistamal, ¿no? Donde quiera dicen tortillas hechas a mano, pero es maíz de tortillería. No, en todo ese tramo, toda la carretera hacían tortillas de nistamal. O sea, ahí preparaban el nistamal. Y para el que no sabe, los jóvenes, es cocer el maíz con cal, luego molerlo, o sea, lo cocen con cal, luego se limpia bien, se muele, se hace la masa y se hacen unas tortillas, qué rico se come. Pero de ahí llegábamos a Guadalajara.
En Guadalajara teníamos que pasar a fumigar. También mucha gente grande de Guadalajara se va a acordar. Por donde estaba, no sé si siga, la terminal del tren, estaba la fumigadora. Ahí pasábamos y fumigábamos y salíamos acá por Vallarta, o sea, por Guadalajara, todo el carguero, porque había casetas en cada división de estados. Y si no iba uno fumigado, lo regresaban porque había que ir sellando. Cada caseta sellaba y si llegaba a la otra caseta y no traía el sello, lo regresaban a uno. Entonces pasábamos a Guadalajara, salíamos de Guadalajara y adelante hay un pueblito, bueno, era un pueblito, ahorita no sé cómo esté, un pueblito muy pintoresco que se llamaba La Venta del Astillero. La Venta del Astillero tenía una gasolinería del lado derecho al entrar y, digamos, cuando era sábado o domingo, me gustaba mucho porque ya casi a la salida, yendo de aquí para allá, el del lado izquierdo, había entraba, era una casa con un patio y en el patio ponían mesas y sillas y vendían menudo, o sea, ese pancita, muy rica, ¿no? Yo ahí como me gustaba comer. Y se seguía uno y seguía el Arenal era una bajadita y estaba el pueblo, también muy bonito, también comí muchas veces ahí y dormí muchas veces ahí. El Arenal sigue Tequila, Tequila que creo que todavía del Arenal, Tequila, todavía pasan, los que no se van por la pista, pasan por ahí, pasa Tequila y se sigue uno ay, ¿cómo se llama el otro pueblo? Magdalena, Magdalena, años que no paso por ahí, pero les voy a decir, entraba uno, así, de este lado, o sea, había modo de pararse, y de este lado había un restaurancito, creo que se llama Guadalupe, no me acuerdo, también, qué rico se comía ahí. Van a decir que hablo de pura comida, pero pues es de lo que más me acuerdo, miren. Eh, pero llegaba uno, pasaba uno junto a la iglesia, daba la vuelta así y salía. Salía de ahí, de Magdalena, y de Magdalena, de Magdalena, de Magdalena se iba uno a Islán. Sí, Magdalena, Islán del Río, y ahí ya empezaba pesadita la carretera. Pero antes de Magdalena había un ingenio en el cual contaban y me pasaron cosas a mí bueno, que se llamaba, ay, y de veras, créanmelo, es un ingenio donde dicen que se parecía a la muerte y no Santa Isabel. Ya le seguía uno para pasar. Había un lugar muy bonito, que hay una canción que tiene Jazmines, la curva de Jazmines. No había pueblo, era carretera. No había pueblo, era Jazmines nada más. Y de Islán, pues ya agarraba uno plan de Barrancas, que la verdad les voy a decir una cosa. Yo después de haberme enseñado México, Tampico, por Tamazunchale y por Poza Rica, y conocer también la carretera de la nueva, hombre. Bueno, México Tampico la conocí muy bien. Cuando entré, la primera vez que entré, pues estaba muy joven, y iba yo asustado porque me habían dicho que plan de Barrancas y que no sé qué. Cuando llegué a plan de Barrancas, no se me hizo cierre. Es una bajada, una subida. Llega uno abajo, está el puente de Barrancas, Barranquillas, Barrancas, sube y yo iba buscando la sierra, pero ese es el plan de Barrancas, que yo no le encontré mayor peligrosidad. Y llegaba uno a Tepic, pero en Tepic pasaba uno por el medio, que también había una gasolinería que iba así y estaba del lado izquierdo, hombre.
No me acuerdo su nombre. Nunca me voy a acordar de su nombre. Si alguien se acuerda y lo sabe, pues mándenme un recadito, ¿no? De cómo se llamaba. Y dormí muchas, muchas veces ahí. Pero muchas. Y de ahí pues ya salía uno de Tepic. Ah, pero antes, ay Dios mío, antes de llegar a Tepic, se me estaba pasando que había un restaurante que era donde salía uno para Vallarta. Y híjoles, y había un hotelito ahí muy rústico. Ahí nos quedamos a dormir muchas veces, mis compañeros. Yo me quedé, no me acuerdo de ese lugar. Pero bueno, pasábamos Tepic, y saliendo de Tepic empezaba una sierrita y una bajadita, y ahí se va uno, ahí se va uno. Y hasta llegar, me acuerdo muy bien porque varias veces llevé a mi esposa de viaje, de jóvenes, y me acuerdo muy bien de Peñitas. Ah, qué rico. Y me acuerdo muy bien porque vendían el mentado ostión de piedra, de roca, un ostionzote así grandote, que me gustaba mucho llegar y uno partía a comer. Qué bonito lugar ahí. Ay, Dios mío, ¿cómo les dije? En Peñitas. Ahí ya me salía y adelante, que también me quedé. En Peñitas nunca me quedé a dormir, la verdad. Porque si iba de aquí para allá, me salía de Peñitas y me iba al Mil. Y si venía de allá para acá, pues ya había pasado al Mil. El Mil es un restaurante nada más, pero un restaurante que tiene todos los años del mundo. Ahí el Mil dormí infinidad de veces. Yo anduve trabajando para el Pacífico 28 años, México-Tijuana. Eh, en esos 28 años pues conocí muchas cosas y vi mucha transformación. Muy buena, porque sí, las carreteras se pusieron más buenas, los carros pues más fáciles de manejar, más tranquilos, más todo. Porque yo recuerdo mi primer camión que yo manejé, era un International, ¿qué era? ¿Cómo le decían? KR11, un International KR11 diamante azul, con frenos de riñón. O sea, frenos de combinados el aire con el aditivo. Entonces, de ahí se vino mejorando, tanto se mejoraron. La máquina más grande que yo manejé en esos años fue una 220 hasta el 67, no, 68. No, en el 68 entré a Líneas Unidas de Occidente y el 69 compraron carros nuevos, unos Peñas, así con una tropita, que el motor quedaba aquí adentro, que fue mi primer 335 con caja de 15 y freno de motor. Entonces, una mejora increíble, no tienen idea de la mejora que hubo en el vehículo. Y ya con camarote, porque venía el camarote chiquito, pero integrado. Y yo había traído Kingor y el International Diamante Azul, había traído Autocar y sin camarote. Fue mi primer camarote. También había traído, ahí en Líneas Unidas de Occidente traje Kingor, pero sin camarote. Y cuando salieron en el 69, me dieron a estrenar un 69 que era el número 34, que es el número 34, yo lo he vuelto el 7, porque desde Líneas de México, desde todas las líneas que anduve, siempre tuve la suerte, la dicha de traer un 7, ya sea 34, ya sea 43, pero, pero bueno, esas ya son supersticiones mías. Entonces, eh, ahí en el Mil nos arrancábamos a Caponeta, no se me vaya a olvidar. Seguíamos, pasábamos a Caponeta, hasta llegar a Escuinapan. Ahí en Escuinapan, eh,
Era muy bonito porque ahí vendían mucho de comer y venden mucho camarón, pero mucho camarón seco. O sea, viven del camarón la gente, lo dejan secar, lo venden fresco, que después con el tiempo, como a 5 kilómetros, como a 2, 3 kilómetros, no recuerdo, para qué les mentiría, pero los que andan para allá se van a dar cuenta. Hicieron un parador yendo de aquí para allá del lado derecho, donde había infinidad de restaurantes y mucho lugar para dormir. Ahí nos quedábamos, muchos nos quedamos a dormir ahí. Y de ahí, la Caponeta seguía, ay Dios mío, Villunión, sí, Villunión, Villunión, y de Villunión, pues Mazatlán, Mazatlán, que tuve la suerte de andar llevando cerveza en el 69, por ahí así 70. Me agarró una concesión ahí la línea donde trabajaba yo, de llevar cerveza, la Pacífico, a La Paz. Y de ahí salía el ferry de Mazatlán. Ahí cargaba, iba a Mazatlán, descargaba, me cargaba en el envase y me regresaba. Anduve ahí echando esos viajes. Entonces conocí porque llegaba y me decían, digamos, por decir, llegaba un jueves, cargaba, porque me cargaban rápido, pues sabes qué, que hasta el lunes hay lugar para ti. Órale pues, pues ahí me quedaba en Mazatlán, ahí, en Líneas Unidas de Occidente, eh, hacia adelantito de donde estaba la línea, no me acuerdo si era una cuadra, pero estaba en Líneas Unidas de Occidente y había una tienda, que le decían a la señora, ah, bueno, ya ni existen esas gentes, pero era Mazatlán. De ahí ya salía uno y hay rancherías, pueblitos que no me vienen a la mente, pasaba uno Cruz de Lota, pasaba uno, bueno, ni se me vienen a la mente ya. Pero antes de llegar a Culiacán, eso fue en 1968 porque yo traía el Kingorcito de Líneas Unidas de Occidente antes de agarrar el Peña. Y, y lleguemos ahí a la entrada del Salado. No sé cómo está el Salado ahorita, no sé. Pero a la entrada del Salado había así un tramo para pararse, ahí me paré y me dormí como a las 3 de la mañana, un revoltijo. Y yo siempre he medido unos 75. Entonces, en el Kingor, pues quedaba todo arrugado, ahí me tenía que estar volteando, sin camarote. Cuando llegaron y me tocaron, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿cómo estás? No, bien, yo bien, pero ¿qué pasó? No, es que habían asaltado a varios, traileros, raboneros, o sea, varios camiones, varios choferes, y a Dios gracias a mí no me asaltaron, a mí no me hicieron nada. Dije, no, 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 en esa hora nos paramos, pero a la entrada ahí, a la entrada del Salado, ya el pueblo, acá, antes de dar la vuelta, que había otra carretera que no me acuerdo de dónde iba. Había un restaurante aquí que tenía una pileta de agua. Ahí desayunaba, yo me dormía, ahí me paraba, desayunaba y ya llegaba a Mazatlán, digo a Culiacán. A Culiacán llevábamos mucho reparto, en la ciudad de Occidente, que es donde les digo, en el 68, eh, sí, sí fue del 68. La, el, el súper, ¿cómo se puede llamar? Súper, estaba viendo lo que después fue la central de autobuses, así de frente, de este lado estaba el súper del Chino Ley, el señor grande, ¿no? De Marcos, de Berta, me acuerdo de que pues, ahí andaban, pues, ya eran hijos de Riquillo que iban a voltear a ver un chamaco trailer, pero me acuerdo de ellos, llevaban mucho reparto a todos lados, de ahí, pues, cuando no íbamos para allá, porque muchos viajes cargué de la Corona, de jabón, un chingo de reparto, que también les voy a contar unas anécdotas que viví en la Corona. De ahí nos íbamos, ay Diosito de mi vida,
Culiacán, Guamúchil, a Guamúchil. También ahí dejábamos paquetería y carga. Nos metíamos por todo Guamúchil, ¿eh? Ya después no dejaron entrar. Pero nosotros entramos allá todo Guamúchil. Luego, Guasave. En Guasave había entraba uno y del lado izquierdo, había un restaurante donde vendían, vuelve a la vida, le llamaba el plato el señor ahí del restaurante, que era un plato caldoso de... Ya, bueno, otro día vamos a platicar y vamos a seguir sobre la carretera, pero ahorita me despido de todos ustedes y de la señora Laura. Gracias por mandarnos saludar. Muchas gracias, señora. Adiós.